Bienvenidos, welcome al Passeig de Gràcia, bienvenidos a sus hoteles. ¿Y qué mejor forma de acercarles sus alojamientos que hablando con Raúl Muñoz, director del Palauet Royal Suites, e Inés Vázquez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Condes Hotels? Inés, voy a lanzarte la primera pregunta. Para disfrutar de una visita en Barcelona al máximo, ¿por qué uno tiene que alojarse en uno de los hoteles del Passeig de Gràcia? Bueno, Paseo de Gracia es sin duda la gran avenida en la ciudad de Barcelona. También es una de las calles principales a nivel comercial del mundo, equiparable a las grandes avenidas de otras grandes ciudades como París, Londres, Nueva York, Milán, Roma. Es una avenida que reúne pues, todo lo que el turista busca en una ciudad, reúne cultura, un patrimonio arquitectónico único, abanderado por todo un elenco de casas modernistas, reúne las principales boutiques del mundo de la moda y reúne gastronomía. En Paseo de Gracia están algunos de los mejores restaurantes de la ciudad y uno de esos restaurantes fue el primer restaurante, uno de los restaurantes que está en Paseo de Gracia fue el primer restaurante de la ciudad en tener 3 estrellas Michelin. O sea que reúne todo lo que un cliente extranjero busca cuando visita una ciudad: cultura, arquitectura, gastronomía y shopping. Raúl, ¿qué tienen los hoteles de Passeig de Gràcia que no se encuentra en otras zonas de Barcelona? Principalmente, más del 80% de los hoteles que conformamos y que estamos en Paseo de Gracia son hoteles independientes, son hoteles familiares, son hoteles que están circunscritos en edificios históricos, modernistas, muchos de ellos catalogados como bienes de interés cultural, y eso pues, bueno, nos otorga pues, unas piezas únicas con las cuales, lo que comentaba Inés, ¿no? Deleitar a todos nuestros clientes de una manera pues, muy singular y muy rica en todos los sentidos amplios de la palabra. Si tuvieran que describir la experiencia del alojarse en el Paseo de Gracia, tan solo con adjetivos, ¿cuáles serían? Para mí, excelencia. Y para mí, por supuesto, excelencia, y entonces añadiría singularidad, un poco reforzando el discurso anterior de Raúl. Hablamos de excelencia, de singularidad. Al final, el Passeig de Gràcia, los hoteles del Passeig de Gràcia atraen a una clientela extranjera exigente que busca pues, el lujo y busca la comodidad. ¿Por qué se elige esta zona para perseguir estos dos términos? Bueno, un poco porque tenemos dentro de todos los hoteles más o menos un procedimiento normal, y es que tenemos equipos especializados y preparados para poder abordar ya no solo las necesidades, se tiende a hablar de las necesidades del huésped, las necesidades del cliente. Y a nosotros, cuando hablamos de nuestros clientes, nos gusta hablar más de los deseos, es decir, lo que realmente quieren, ¿no? Tenemos equipos desde Guest Relations, de Guest Experience, tenemos todo un equipo de servicios de concierge que es a partir del cual, es decir, los proveemos de todo aquello que quieran, necesiten y deseen. No solo desde que llegan a la ciudad, sino que desde que nos confían su reserva, desde sus destinos, desde sus casas, y dicen, en 6 meses queremos venir a Barcelona. A partir de aquí pues, se activan toda una serie de mecanismos, de procedimientos y de relación con nuestros clientes y futuros clientes, que es lo que nos da pues, ese distintivo cualitativo para poder abordar y satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes. ¿Qué me dirías? Bueno, pues apoyaría un poco lo que ha dicho Raúl, pues que tenemos equipos amplios, equipos muy preparados que abordan al cliente desde antes de la llegada y que se encargan pues, de cubrir las necesidades, expectativas de ese cliente una vez está en la casa, no solo a nivel de lo que es la estancia propiamente dicha, sino pues acompañar al cliente
en Barcelona, hacer un poco de anfitriones de la ciudad. Y luego creo que otra cosa que tienen nuestros hoteles es que son hoteles muy abiertos a la ciudad, muy abiertos al cliente local, y eso hace que el huésped internacional vibre, sienta un poco el pulso de la ciudad, porque nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestros lobbies, nuestras terrazas permiten que el cliente extranjero se relacione con el cliente. A menudo los visitantes buscan más esa experiencia, lo que hablábamos, ¿no?, personalizada, esa experiencia única. ¿Cómo os aseguráis de que realmente sea así, de que cada cliente se sienta único y especial en su estancia? Un poco lo que comentábamos antes, estos equipos preparados que tenemos, verdaderos equipos profesionales, y introduciría una variable que para nosotros es de suma importancia, es que muchas veces acostumbramos a centrarnos en el cliente, ¿no? Es decir, los hoteles tenemos dos tipos de clientes: el cliente externo y el cliente interno, que es nuestra masa de equipos, son nuestros equipos, que son nuestros compañeros, ¿no? Aquellos a los que formamos, instruimos, intentamos motivar y darles todas las herramientas posibles, digamos, pues para que estén preparados, motivados y felices para ejecutar todo ese plan de preparación de estancias y experiencias para con nuestros clientes externos. ¿Sabríais decirme, tengo curiosidad, ¿sabríais decirme cuál ha sido la estancia más larga registrada por parte de uno de vuestros clientes en cada uno de vuestros hoteles? Bueno, en nuestro caso, en general, generalizando, las estancias más largas corresponden a huéspedes que visitan la ciudad con fines médicos. Sabéis que Barcelona es un destino también para turismo médico. Luego también tenemos largas estancias que corresponden a ejecutivos que vienen a la ciudad a ejecutar un trabajo en un periodo definido y que prefieren alojarse en un hotel antes que alojarse en un apartamento. También porque lo que he mencionado antes, que nuestros hoteles son hoteles muy abiertos a la ciudad y muy disfrutados por el público local, pues permite pues al ejecutivo que viene temporalmente pues poder pulsar un poco qué pasa en la ciudad, pero en nuestro caso particularmente la estancia más larga ha correspondido a un cliente local que estuvo 90 y pico noches y que era, bueno, un señor que estaba renovando su casa y se alojó en una de nuestras suites durante algo más de 3 meses. Menuda maravilla disfrutar 90 días en uno de estos, en un hotel así. Raúl, cuéntame en vuestro caso. En nuestro caso, en el Palauet, corresponde a la primavera del 2023, un matrimonio catarí-canadiense que por motivos profesionales pues, nos confiaron 52 noches de estancia, precisamente porque el señor venía por motivos profesionales a nivel nacional, a nivel de España. Es decir, fue un cliente, fueron unos señores que desde Barcelona, desde Paseo de Gracia, estuvieron pues viajaron a Bilbao, viajaron a Madrid, viajaron a Palma de Mallorca, pero iban allí a hacer sus actuaciones profesionales, lo que tuvieron que hacer, y volvían a Paseo de Gracia, y volvían en este caso al Palauet, a su base europea, a su base española y a su base en Paseo de Gracia, ¿no? Y fue muy curioso porque vinieron el matrimonio, pero también vino Sheila, recuerdo que se llamaba, que era su hija de 18 años, que aprovecharon este viaje para poder valorar hacer un MBA el año que viene en ESA de ONIS, ¿vale? Que son las dos principales escuelas de negocio más importantes que tenemos en Barcelona, que tenemos en España, que tenemos dentro del ranking del top 10 de escuelas de negocios a nivel mundial, ¿no? Entonces fue una estancia muy bonita de gestionar, a nivel relacional, muy agradable, y esperando que vuelvan. Esa estancia tan personalizada, ¿no?, de la que hablábamos. Efectivamente, totalmente. A mí, para terminar, me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros qué es el Passeig de Gràcia,
¿Qué significa? Raúl, para ti. ¿Qué es Paseo de Gracia? Es la avenida de Barcelona. Lo resumo así, es la avenida de Barcelona. Inés. Pues es que la avenida, la calle, lo dice todo, pero yo reforzaría un poco el adjetivo que he empleado para definir a nuestros hoteles, que es la singularidad. Pues Raúl, Inés, muchísimas gracias por habernos acercado los alojamientos de esta zona maravillosa que es el Passeig de Gràcia. Gracias a vosotros.